Egunon guztioi, seguru badakizu, baina bada ez bada ere, bitxandetan egingo dugu gaurkoa. Orain, neuk laburtuko ditut gobernu batzordean onartutako erabakietako batzuk. Jarraian, Olatz Garamendi sailburuak funtzio publikoaren legea aurkeztuko du, Jokin Bildarratzek bere erabakien berri emango du. Hor, txanda daukazue galderak egiteko, sailburu biei, eta gero erretiratu eta pizka bat garbitu eta berriro sartuko naiz Gotzone Sagarduirekin. Eta orduan, hortik aurrera bere azalpenak eta galderak Gotzondri eta Meri. Konforme? Bueno. Gaur gobernu batzordean aurkeztu du lehendakariak Bizi Berri planaren 4. bertsioa, Bizi Berri 4, eta gobernu batzordeak ontzat eman du. Era berean, Bizi Berri 4 planarekin batera aurkeztu du erreferentziako panela, non, pixka bat finkatzen diren erabakiak hartzeko izango den eremua. Dokumentu hau eta referentziazko panel hau aurkeztuko dizkio bihar lehendakariak Labi batzordeari eta batzordea osatzen duten erakundeetako ordezkariei. Eta dokumentu hau eta referentziazko marko hau izango da Labi tekniko zientifiko osatzen duten kideek izango duten erreferentzia kasuan proposamenak egiteko. Azpimarratu nahi dut, igazko martxoan pandemia hasi zenetik eta batez ere Bizi Berriaren lehenengo plangintza egin genuenetik Bizi Berri erreferentzia bat izan dela, Eusko Jaurlaritzarentzat eta Euskal erakundeentzat kasuan erabakiak hartzeko. Eta orain ere, pandemiaren aurkako legea onartu berri delarik, funtzio hori beteko du. Oinarrizko legea edo oinarrizko bermea legeak emango digu. Lege horren gainean eta egokituta daukagu Bizi Berri 4 plangintza, eta horretan oinarrituta erreferentziazko marko bat eta kasuan hartu beharko diren erabakiak. Erreferentzia bat izango da, beraz, aurrekoak izan diren bezala 4 hilabetetarako. Orain hasi eta urrira bitartean. El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno al plan Bizi Berri 4 presentado por el lehendakari. El plan está basado y viene a continuación de la aprobación Parlamento Vasco de la Ley de Medidas para la gestión de la pandemia COVID-19 y desarrolla esa Ley de Medidas para un escenario temporal comprendido entre el mes de julio y el mes de octubre. Será, por tanto, tendremos la cobertura jurídica de la ley aprobada en el Parlamento Vasco, tendremos como marco de referencia el plan Bizi Berri 4. Tendremos también un panel de referencia basado en él que servirá de marco a los miembros del Comité Científico y Técnico y Científico que asesoran al lehendakari para hacer sus propuestas y será también el marco de actuación que seguiremos en los próximos meses. Este documento, hoy aprobado por el Gobierno, será presentado mañana por el lehendakari en la reunión del LABI ante los representantes institucionales que lo integran. Por otro lado, y dando continuación al anuncio que les hicimos la semana pasada, referido al programa de prioridades de la Agenda 2030 y como elemento integrante de él, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación y regulación del Foro Multiagente, que será el órgano de encuentro entre diferentes instituciones y representantes sociales para abordar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un órgano de colaboración y asesoramiento y tiene como objetivo que las instituciones vascas y las organizaciones sociales que se sumen a este proyecto avancemos de forma coordinada en el desarrollo de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible. El foro será presidido por el lehendakari, estará integrado por todos los departamentos del Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, Eudel y las capitales vascas, las universidades de la comunidad autónoma, 3 personas en representación de las entidades del tercer sector,
una persona en representación del Centro de Excelencia Basque Center for Climate Change, una persona en representación del BRTA y otra en representación de Aclima, el clúster de medioambiental de Euskadi. Eta gaurko erabakiekin amaitzeko, aipatu nahi dut, Gobernu Kontseiluak 2 milioi euroko diru partida bat onartu duela, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak proposatuta, Lanitz programaren garapenerako. Bere helburua da sektore pribatuan dauden lantokietan euskararen erabilera eta presentzia areagotzea, eta lotuta dago Eusko Jaurlaritzak 12. legegintzaldi honetarako onartu duen eremu sozioekonomikoko plangintza estrategikoarekin. Eta dakizuen bezala bere helburua da, helburu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzea eta normalizatzea. Igaz, Lanitz deitutako programa honen bitartez, 117 enpresak aurkeztu zituzten beraien diagnostikoak, euskararen erabilera zertan den jakiteko, eta beraien lan programak. Nire aldetik besterik ez, eta orain, Olatz Garamendi sailburuari emango diotitza. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi, zuen aurrean agertzen naz gaur, Euskal Funtzio Publikoaren esparruan garrantzi handiko une baten aurrian gaudela azpimarratuz. Une garrantzitsua da, izan ere, mota askotariko aldaketak izaten ari diren testu inguruan, baita enplegu publikoaren arloan ere, jurisprudentziari dagokionez adibidez. Jaurlaritzan, lanian jarraitzeko eta irtenbideak eskaintzeko bete beharra dugu. Gero eta hurbilagoa, eraginkorragoa eta efizienteagoa den administrazioa lortzeko urratsak ematen jarraitu. Horregatik, funtsezkoa da Gobernu Kontseilua gaur Euskal Enplegu Publikoaren lege proiektua onartu izana. Euskal Enplegu Publikoa oroar antolatzea, araubide juridikoa definitzea eta kudeatzeko tresnak arautzea helburu duen araua. Horrela, lege berri honek 1.000-tik gora langile publikoaren ibilbide profesionaleko aspektu guztiak arautuko ditu. Lan eskaintza publiko batera aurkezten direnetik, erretiroa hartu arte. Adibideren bat jartzearren, enplegu publikoa antolatu eta egituratzea, ordainsari sistema diseinatzea, enplegu publikoko organoak eta haien eskumenak arautzea, prestakuntza eta garapen profesionala, edo karrera profesionala barne hartzen ditu. Enplegu publikoaren arloan euskal eredua oinarritzen du beraz lege honek. Eta bere garrantziari dagokionez, honako gai hauek nabarmendu nahiko nituzke. Enplegu publikoa antolatu, planifikatu eta profesionalizatzeko tresnak ezartzen ditu. Hala nola, karrera profesionala edo jardunaren ebaluazioa. Zuzendaritza publiko profesionalaren figura barne hartzeaz gainera. Langileen prestakuntza jarraitua bultzatzen du. Ibapen laguntzarekin, zerbitzu publikorik onena emateari begira. Konpromiso etikoa jasotzen du, herritarren konfiantza indartu eta sustatzeko. Berdintasunaren balioak bultzatzen ditu, emakume eta gizonen artekoa, hizkuntzen erabilerari dagokiona, eta aukera berdintasuna ezgaitasuna dutenen enplegu publikorako sarbidea ahalbidetuz. Eta enplegu publikorako sarbidea arautzen du, bizkortasuna sustatuz, bai eta hautaketa organoen profesionalizazioa ahalbidetuz ere. Como decía, hemos aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, que en toda su extensión asienta el modelo vasco en el ámbito del empleo público, en la medida en que se aborda el conjunto de los aspectos relativos al empleo público para el sector público de Euskadi. Una norma que tiene como objeto la ordenación, la definición del régimen jurídico y la regulación de los instrumentos de gestión del empleo público vasco en su conjunto. Este modelo propio fortalecerá a su vez la singularidad de nuestro entramado institucional y favorecerá su coordinación gracias, entre otros, a la creación de un nuevo órgano, la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Se trata de un foro en el que las diferentes instituciones representadas podrán compartir experiencias, aunar criterios o promover políticas comunes para el personal empleado público.
Modernizaremos la normativa vasca para adaptarla a la nueva realidad de las más de 100.000 personas que trabajan en el conjunto de las administraciones públicas en Euskadi. De esta forma, actualizaremos la regulación que aún hoy está en vigor y que data de 1989. Nuestro último objetivo es introducir los elementos básicos de innovación que hagan del empleo público una institución con alto grado de profesionalización, imparcial y responsable en la gestión de los resultados. Es, por lo tanto, una norma de gran relevancia por múltiples aspectos y me gustaría destacar algunos de ellos. En primer lugar, porque es necesario que contemos con instrumentos de ordenación, planificación y profesionalización del empleo público, como los planes de ordenación o el sistema de evaluación del desempeño. Este último directamente ligado con la carrera profesional. Entendemos la carrera profesional como un elemento que incide, para bien, en la eficiencia y la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. Así, este proyecto de ley propone diferentes modalidades para que el personal funcionario pueda ir progresando dentro de la Administración, la carrera profesional vertical, horizontal o mixta. Además, se contempla la figura de la dirección pública profesional, para que mediante procedimiento público y con valoración de méritos y capacidades se realicen los nombramientos de nivel directivo. Es relevante también porque subraya la importancia de la formación continua del personal en múltiples aspectos y destaca también la colaboración con el IVAP. Queremos una administración vital y enérgica, que desarrolle constantemente nuevos perfiles profesionales y donde se apueste inequívocamente por procesos de aprendizaje que posibiliten el desarrollo profesional para ofrecer siempre el mejor servicio público. Asimismo, ponemos en valor un compromiso ético en el desarrollo de la labor diaria, no solo de las personas y los cargos públicos, sino de todo el personal de la Administración. Un contrato con la ciudadanía que refuerza y fomenta la confianza en las servidoras y servidores públicos. Destacaría, a su vez, que se asienta sobre principios basados en el respeto y la igualdad. Igualdad de género, que da recogida a la necesidad de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Se recogen medidas también como posibilidad de movilidad del puesto de trabajo a otra localidad en casos de mujeres víctimas de violencia de género. Igualdad lingüística. Reafirmamos la apuesta por una administración euskaldun que preste sus servicios y desarrolle sus funciones en euskera igual que lo hace en castellano. Igualdad de oportunidades. Habilitamos la posibilidad de convocar procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual o mental, además de la reserva de un cupo no inferior al 7% de las vacantes convocadas en los procesos selectivos a personas con algún tipo de diversidad funcional. Por último, en el acceso al empleo público establecemos un marco que habilita e impulsa el desarrollo de procesos selectivos de manera ágil y eficiente y contempla la posibilidad de profesionalización de los órganos de selección. Quiero subrayar que hay un gran trabajo detrás de este proyecto, desde instituciones hasta sindicatos, un trabajo que debemos aprovechar y que deseo hoy agradecer y poner en valor. De hecho, la negociación es fundamental en este proyecto de ley, con un título dedicado en exclusiva a la negociación colectiva y que regula sus principios generales o las mesas de negociación. Izan ere, esaten ari nintzen bezala, negoziazioa funtsezko zutabea da lege proiektu honen oinarrian. Legearen azken titulua negoziazio kolektiboari buruzkoa da oso osorik, printzipio orokorrak antolatuz eta negoziazio mailak arautuz. Beraz, lege proiektu hau onartu dugu, aurreko legegintzaldiko testu bera, errokoak ez diren gutxieneko egokitzapen tekniko txikiekin. Modu horretara, legegintzaldi programan eta urteko araugintza planian jasota eta onartuta dagoena betetzen dugu. Horrela, legebiltzarreko izapideak ere lehenbailehen hasi ahal izango dira. Espero dut, laster Euskaditik ere bere herritarrek merezi duten enplegu publikoaren legea izatea. Euskal sektore publiko osoari zuzenian eragingo dion legea. Administrazio orokorra eta erakunde autonomoak, foru aldundiak eta gainerako tokiko erakundiak, Euskal Herriko Unibertsitatea,
zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta soziedade publikoak. Era berean, testuak tarte zabala uzten dio erreglamentu garapenari, eta edukietan zorrotz errespetatzen du foru eta unibertsitate autonomia. Administrazio bat nahi dugu, oinak lurrian dituena, hurbilekoa, eskura duen giza talentu handiak ahalik eta gehien aprobetxatuko duena, eta etorkizunera begira dagoena, etengabeko modernizaziora, beti ere zerbitzuaren bikaintasuna eta guztion ongi helburu. Bestalde, gaur departamentoen arloan ere, badakigu que se han aprobado los 4 decretos de transferencias o de traspasos que se habían aprobado en la Comisión Mixta de Transferencias y que hoy se han aprobado en el Consejo de Gobierno por decreto y que entrarán en vigor en función de las diferentes fechas previstas en los mismos. Eskerrik asko, sailburu. Eta Jokin Bildarrazek du orain hitza. Eskerrik asko bingen, eta egun on guztioi. Zuek badakizue bai gobernu honentzat zein hezkuntza sailarentzat zein importantea dan ikerketa. Zentzu horretan, gaurko gobernu kontseiluan aprobatu deu 2022-2025 aldian oinarrizko eta bikantasuneko ikerketa zentroi, BERK deiturikoei, diru laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen agindua. Zentzu horretan, aprobatu deu 50,4 milioi euroko diru laguntzak eta alderatu ezkeo aurreko urteko deialdiarekin suposatuko luke 20 gehiago edo partida 20 hazi dela. Oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketa zentroak, BERK ezaguna bezala direnak eta bere esanaia Basque Excellence Research Centers, Euskadirako interes zientifiko eremuetan ezagutza sortzeko egiturak dira eta ikerketaren bikaintasuna dute ezaugarri. Eta zentro hauek Euskal Unibertsitate sisteman eta Euskadin burutzen den ikerketa zientifiko guztian puntan izateko sortuak dira. Eta baita ere Europako jakintzagune izan daitezen ere mundu zabalean dauden beste zentro batzuekin lotuta daudelarik. Diru laguntza hauen bidez, lehen mailako ikerketa zientifikoa sustatu nahi da, Euskadin ikerketa zientifiko eta teknologikoaren kalitatea areagotzeko alde batetik, eta estrategikotzat jotzen diren espezializazio zientifiko arloetan, nazioartean ezagutza lortu duten ikertzaileak erakartzeko asmoz bestetik. Guretzat, hau ere esparrua oso importantea da, erakartzea ikertzaileak. Diru laguntza hauek berken garapenari laguntzea dute helburu, haien jarduera ez ekonomikoa finantziazio eskainiz, hau da, programetarako eskainiz, proposamenen eta emaitzen ebaluazioaren bidez. Kontutan ardezazuen, gaur egun, zentro hauek 800 bat ikertzaile inguru dituzte lanean, berkaren ikertzaile esklusiboak eta atxikitako langileak batuta, Euskal Unibertsitate Sistemako langileak, UPV, HUkoak zentroarekin ikertzaile gisa lankidetza estuan ari direnak, eta zentro hauen produkzioa kontutan hartuz, 2020 Euskadiko BERK zentroek 1350 artikulu publikatu zituzten aldizkari indexatuetan. Como señalaba, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la orden por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas económicas a los BERK, los que llamamos BERK, que como sabéis son los Centros de Investigación Básica y de Excelencia para el periodo 2022-2025. Desde el Departamento de Educación destinamos para ello 50,4 millones de euros, para que veáis un poco la apuesta, lo cual supone, en comparación al periodo 2018-2021, un incremento de un 20% de la dotación de esta convocatoria de ayudas. Los BERK, los Centros Vascos de Investigación Básica y de Excelencia, son estructuras de generación de conocimiento en ámbitos de interés científico para el País Vasco que se caracterizan por su excelencia investigadora. Estas ayudas buscan impulsar la investigación científica, pero de primer nivel, con la vocación de elevar la calidad de la investigación científica y tecnológica en Euskadi y atraer también personal investigador reconocido mundialmente en áreas de especialización científica
consideradas estratégicas, alineando las actuaciones a realizar con las estrategias planteadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Asimismo, esta convocatoria es complementaria a otras iniciativas lanzadas por el Departamento de Educación, que hace poco también presentamos, como son la Estrategia ICUR 2030 de impulso de iniciativas emblemáticas de investigación de largo recorrido. La finalidad de estas ayudas es, por consiguiente, apoyar el desarrollo de los BERC, asignándoles financiación para su actividad no económica a través de la evaluación de propuestas y resultados, es decir, aumentando esa financiación para la realización de programas. Actualmente los BERC, que como sabéis tenemos 9, dependientes del Departamento de Educación, son los siguientes que ahí tenéis también, como son el Achúcarro, el BCIRU, BECAM, BCBL, BC Materials, el DIP, el Donostian International Physics Center, la Fundación Biofísica Vizcaya, el Material Physics Center, el Polimat. Son centros que cuentan en la actualidad con una plantilla aproximada de unas 800 personas, personal investigador, entre investigadores exclusivos del BERC y adscritos, que son personal del Sistema Universitario Vasco UPV-HU, que colabora activamente en el centro como investigadores. Y en relación a la producción científica de estos centros, en el año 2020 los BERC de Euskadi llegaron a publicar 1.350 artículos en revistas indexadas. Además de la aprobación de estas ayudas para los BERC, baita ere, postdoc eta STEAMen inguruan hainbat laguntza atera ditugu. Besteak beste, Gobernu Kontseiluan 2021-2022 ikasturtean ikertzaile doktoreen doktoretza ondoko hobekuntza programako laguntzak deitzen dituen agindu onartu du. Deialdi honek 2,8 milioi euroko zenbatekoa dauka, eta programa honek doktoretza ondoko lehen fasean dauden ikertzaileen hobekuntzarako bide bat eskaintzen du, gehienez ere 3 urteko iraupena izan dezakena. Datorren ikasturtean 74 ikertzailetik 72ra pasako gara. Berariazko ikerketaren eremuan eta nobedade gisa, datorren 2021-2022 ikasturterako deialdi honek hezkuntza arloa ere sartu da, hezkuntzaren arloko hildot estrategiko batzuetan ikerketa sustatzea da, hala nola digitalizazioa edota gaitasun zientifiko-teknologikoak eskuratzea STEAM proiektuen bidez. Eta STEAM estrategiari lotuta, hain zuzen ere, gaur goizean ikastetxe kontzertatuei zuzendutako diru laguntza onartu dugu. 353.000 euro datorren ikasturteetan STEAM hezkuntzako berrikuntza proiektuak gara ditzaten. Hezkuntza sailak 2014-2015 ikasturteaz geroztik luzatzen die era honetarako deialdia ikastetxe publikoi euren STEAM hezkuntza proiektuak gara ditzaten. Ikasturte honetan sare publikoko 172 proiektu finanziatu dira eta orain lehen aldiz ikastetxe kontzertatuei zuzendutako dirulaguntza onartu dugu. Como señalaba, junto con la orden vinculada a los BERC, en el Consejo de Gobierno también hemos aprobado otras 2 acciones relacionadas con la investigación y el impulso a las enseñanzas técnico-científicas. Por un lado, hemos aprobado la orden por la que se convocan las ayudas tanto nuevas como renovaciones para el programa postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor correspondiente al curso 21-22. Este curso, que han sido 64 investigadores e investigadoras postdoctorales, se han beneficiado de la ayuda y esa cifra va a crecer hasta los 72. Esta convocatoria, con un importe global de 2,8 millones de euros, oferta un programa de perfeccionamiento del personal investigador que se encuentra en la primera etapa de la fase postdoctoral de un máximo de 3 años de duración. La duración del contrato será anual, pero prorrogable por periodos anuales previa renovación de la ayuda. Se podrá conceder un máximo de 36 meses de ayuda. Como novedad en esta convocatoria y dentro del área de investigación específica, se incluye como nueva línea de investigación el ámbito de nuestro departamento, el ámbito de educación. El objetivo es potenciar la investigación en una serie de líneas estratégicas en el ámbito educativo como son, por ejemplo, la digitalización, la interculturalidad, el éxito escolar o la adquisición de competencias científico-tecnológicas mediante proyectos STEAM, contenidos educativos vinculados a las ciencias, tecnologías y las matemáticas fundamentalmente, tal como sabéis. Y precisamente, hablando de las enseñanzas STEAM, va dirigida otra de las acciones aprobadas esta mañana.
puesto que hemos aprobado una partida de 343.000 euros dirigido a los centros concertados para que desarrollen proyectos de innovación para la educación en STEAM durante el curso 21-22, que, como sabéis, son áreas relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Desde hace varios años, el Departamento de Educación convoca a los centros públicos para que desarrollen sus proyectos STEAM. Durante este curso que acaba de finalizar, hemos financiado un total de 162 proyectos en el ámbito de la educación pública. Y ahora, por primera vez, también presentamos una financiación para centros concertados para proyectos STEAM. Hau izan da, hezkuntzaren ikuspegitik, aprobatu deunetatik, pixkat azpimarratu nahiko genituzkenak. Eskerrik asko ginen. Vais a ver. Sí, para la consejera. ¿Qué valoración hace de ese acuerdo al que el Gobierno central y sindicatos llegaron ayer para atajar el abuso de la temporalidad en la función pública? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar, si es que afecta, ese acuerdo estatal a este proyecto de ley recién aprobado y a lo que el Gobierno vasco defiende como modelo propio del empleo público? Eskerrik asko. Sí, a ver, en definitiva, tampoco conocemos el detalle, efectivamente, del acuerdo firmado, suscrito ayer entre Comisiones Obreras, UGT, CSIC y el Ministerio, pero en principio, por los contenidos que me han llegado, entiendo que son bastante similares a los tratados en la conferencia sectorial del jueves pasado entre las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio de IZ. Por lo tanto, voy a remitirme un poco a aquellos contenidos. Efectivamente, ya en su momento nosotros apuntábamos que los argumentos y la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que se estaba planteando por parte del Ministerio de alguna manera no podía ser aceptado por nuestra comunidad autónoma, y lo decíamos por una serie de cuestiones. En primer lugar, para nosotros ha sido y sigue siendo de especial relevancia la desaparición de esas tasas de reposición y que de alguna manera afloren a las convocatorias públicas todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente. Nuestra apuesta es sabida, nuestra apuesta son las ofertas públicas de empleo, pero nuestras ofertas públicas de empleo están mirando no solo al futuro, sino nosotros lo que queremos también es mirar hacia el pasado y hacer unas convocatorias, por lo menos alguna convocatoria de consolidación que permita que estas personas, estos trabajadores y trabajadoras que llevan tantos años con nosotros tengan una posibilidad, aunque no pueda ser diferenciada porque se anuló por el Tribunal Constitucional, sí mejorada en cuanto a valoración de la experiencia en nuestros procesos de consolidación. Pues bien, todo esto es algo que no está en la parrilla, no está entre los contenidos que se planteaban por parte del Ministerio, no estaba entre las posibilidades de modificación del EBEP que nos permitieran también avanzar en ese sentido. Por otra parte, también es cierto que además de seguir manteniendo esas tasas adicionales, esas tasas de reposición, que de alguna manera nos están, no lo sé si coartando, pero desde luego sí limitando en nuestra capacidad de decisión sobre cuáles son las plazas y puestos que queremos sacar a ofertas de empleo, pues además de ello se plantean plazos que de alguna manera son los marcados por el Estado sin atender a la realidad de lo que la comunidad autónoma está necesitando, está viviendo, a sus necesidades de personal. Es por ello que en ese sentido, pues de alguna manera nuestra posición se sigue manteniendo, seguimos manteniendo la posición que ya hicimos pública la semana pasada en la conferencia sectorial. Entendemos que la propuesta del Ministerio no atiende, o desde luego no atiende en su totalidad a los requerimientos de esta comunidad autónoma y sobre todo limita de alguna manera esa capacidad organizativa que por ende nos corresponde, ¿no? Y que se gestiona desde quien conoce la realidad. Entendido, consejera, entonces, que estos cambios que plantea el Gobierno central van a impedir al Gobierno vasco llevar a cabo esas pruebas especiales que tenía pensado para los interinos que ya llevasen más de 8 años en el puesto y en ciertos ámbitos. ¿Va a imposibilitar hacer esas pruebas? No. Algunas de las pruebas, si recuerdan, había dos disposiciones adicionales en la Ley de Cuerpos y Escalas, una disposición adicional primera y una disposición adicional segunda. Ambas regulaban procesos de consolidación, pero lo hacían de una manera diferenciada.
La disposición adicional primera regulaba procesos de consolidación basados en una mayor valoración del meritaje de las personas que están trabajando en las administraciones públicas, en cada una de las administraciones públicas en las que se convocan plazas. Y la disposición adicional segunda era aquella que planteaba una vía específica de acceso para las personas que llevaban un recorrido de 8 años o más en las administraciones vascas, en la Administración General del País Vasco. Esta segunda disposición adicional, por similitud, puesto que era idéntica a la que existía en la Ley de Policía, fue recurrida y suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional y ha decaído o puede decaer de la Ley de Cuerpos y Escalas por esa cuestión. En esta ley, que es a la que nos estamos refiriendo hoy, recogemos nuevamente los condicionantes de la disposición adicional primera, léase. Hablamos de procesos de consolidación con una valoración superior a las personas que están trabajando en la Administración y entendemos que eso es compatible con cualquier otra formulación que se pueda llevar a cabo. Esa formulación sí, no la otra. La otra no está contemplada en la ley del empleo público, pero renuncian, porque quiere decir, renuncian a esa posibilidad que está ahora mismo tramitándose en el Parlamento Vasco. ¿Va a renunciar? ¿Eso significa que el Gobierno vasco renuncia definitivamente a esa vía? Y quería saber si el Gobierno vasco se plantea recurrir la formulación o el planteamiento que va a aprobar el Consejo de Ministros. Bien, respecto a la primera pregunta de si renunciamos definitivamente o no a esa vía, no renunciamos definitivamente a esa vía. De hecho, la Ley de Cuerpos y Escalas se está dirimiendo, se está debatiendo, está ahora en plena desarrollo parlamentario y veremos las resultas de ello, pero sí que es cierto que en la Ley de Empleo Público estamos incorporando tan solo el símil a la primera de las disposiciones adicionales porque queremos que de alguna manera tenga esos visos jurídicos de absoluta legalidad en su recorrido. Esto no obsta para nada a que renunciemos a esta vía y no obsta para nada a que en un momento dado y en toda la tramitación parlamentaria que esta ley pueda tener, volvamos a traer a colación este aspecto, porque nuestra vía sigue siendo la de intentar posicionar o posibilitar que los interinos e interinas que lleven largo recorrido en la Administración tengan una fórmula de acceso, si no diferenciada, desde luego mejorada, porque ya han demostrado de alguna manera sus méritos y es un conocimiento que ni queremos ni debemos de perder. ¿Y se plantean recurrir el acuerdo que va a adoptar hoy el Consejo de Ministros? Entre otras cosas, se lo han pedido algunos sindicatos ya. Sí, ciertamente lo han pedido algunos sindicatos. Es difícil saber si vamos a recurrir un Real Decreto Ley que además, y sinceramente lo digo, aún desconozco los contenidos en su integridad. Eso requerirá luego un análisis jurídico y un análisis de procedencia o no del recurso. En este momento, y con el conocimiento del que parto, que es los contenidos de la conferencia sectorial, el desacuerdo va en el sentido que he manifestado. La vía del recurso no ya supone un análisis jurídico en profundidad de la materia. Jaurlaritzaren postura kasu honetan kontrakoa da, jakin nahiko genuke ea Madrilgo akordio hori derrigorrezkoa izango den hemen aplikatzea, behin kongresuak onartu eta gero ulertzen da, eta ze eragin izan dezakeen Jaurlaritzak egiten zituen planteamenduetan. Bai, alde batetik, aipatzen duzu ia Madrilen onartuko eidan errege dekretu lege hori hemen aplikagarria izango den, ala ez. Lehen esan dudana, lehenengo eta behin niri egia esateko gustatuko litzaidake ezagutzia zer esaten dauen ondo errege dekretu horrek. Dinotzuetze atzo bertan sindikatuekin izan zuten bilera bat, eta ez dakit zehatz mehatz zein diren agertzen direzen berbak, eta orduan gaizki izango litzateke interpretazio sakona egitea horretaz. Oinarrizko legedia izango balitz, hori argi dago ze, oinarrizko legedia balitz aplikatu beharko litzatekeela, baina ez dakit bere eduki guztietan horrela izango den, ala ez, momentu honetan ezinezkoa zaitezatia, ez baitute eskura errege dekretua.
Eragina izango duen ala ez guk hemen planteatzen dugun eta Jaurlaritza honen apustua den ibilbide horretan, hau da gure lan eskaintza publikoetan eta lan eskaintza publiko horietan konsolidazio prozesuak bermatzei begire, lehen azaldu dodana, nik uste dut gu gure bidea jarraituko dugula, gure bidea bitartekotasunarekin edo bitartekotasun tasa jaisteko, behin-behinekotasun tasak jaisteko da lan eskaintza publikoak ataratzea eta lan eskaintza publikoak gauzatzea helburu ahalik eta lasterren joateko jaisten behin-behinekotasun tasa hori esaten dodan moduan ez, horretan jarraituko dugu, dekoguzen aukera eta neurri guztiekin. Baina, aipatzen zenuen, lan eskaintza publiko horietarako tasa de reposición edo delako horrek mugatzen duela asko zuen jarduteko modua, ez? Bai. Hori da, egiten duzuen kritika nagusia? Bai, da kritika nagusia eta dauka zerikusia behin-behinekotasunarekin eta gainontzeko neurri guztiekin. Azken finean, administrazio bakoitzak ezagutzen du antolamentua atletik eta ezagutzen du zer nolako beharra dauzkan. Orduan, birjartze tasak, orain arteko birjartze tasak mugatu egiten dau aukera edo lan eskaintza publikoetan atera ditzakegun lanpostu kopuruen gehiengoa ez. Alde horretatik uste dugu guretzako oso importantia dela hori desagertzea eta benetan ustia, lehen esan dudana ez, aurrekontuetan agertzen diesen eta bakantiak dagoetzen lanpostu guztiak atera alizatia lan eskaintza publikoetara. Si le he entendido bien, entonces los interinos y los interinos ahora que están en un puesto público se pueden olvidar de momento de que vaya a haber en Euskadi esos procesos de consolidación que estaban planteados, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que eso se recupere? Si el Constitucional lo ha anulado, ¿se negociaría con el Estado de alguna manera que eso se retire? ¿Qué tiene que pasar para que eso se recupere? Bueno, vuelvo a explicarme. Los procesos de consolidación no desaparecen. Los procesos de consolidación, tal y como lo detallaba antes, existen dos fórmulas que se han ido habilitando como procesos de consolidación. Uno de ellos está absolutamente vivo y es el de meritar en mayor medida a las personas que están trabajando en esa administración en la que se convocan plazas, y eso es un proceso de consolidación. Y otra vía de consolidación es la que se impugnó y anuló Simiconel, que es el que está en cuestión. Por lo tanto, nuestra vía de consolidación sigue adelante y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y esperamos que las ofertas públicas de empleo que se puedan convocar este ejercicio, que esperamos convocarlas en la Administración General también, ya lo decía hace unos cuantos días, más de 1.000 plazas, 1.013 plazas, hasta 1.230 quizás en la Administración General, pues puedan de alguna manera acoger esa posibilidad de consolidación. Sí, sobre la negociación del Gobierno central con el Gobierno central sobre el traspaso del ingreso mínimo vital, me gustaría saber si ha habido nuevas ofertas después de aquella que el Gobierno vasco rechazó en mayo, si sigue habiendo interlocución, qué obstáculos sigue habiendo. Y en ese mismo sentido, ante lo que se barrunta como una remodelación del Gobierno central, si creen que una eventual salida del ministro Escrivá facilitaría el desbloqueo de las transferencias pendientes. Bai, eskerrik asko. Respecto al traspaso del ingreso mínimo vital, IMV, ya sí hace ya un tiempo que manifestamos la posición del Gobierno vasco ante la propuesta que se nos hizo llegar desde el Ministerio. Bien recordarán que se trataba de una propuesta en la que de alguna manera no estábamos hablando de lo que es una transferencia entendida como un traspaso de servicios y funciones a las que se anexan unos medios personales y materiales. No, se estaba proponiendo un simple ejercicio de gestión por parte de la comunidad autónoma, pero desde luego en ningún caso llegaba ni tan siquiera al pago de las ayudas. Bueno, dicho todo esto, a lo que voy es que en aquel momento ya mostramos que no podíamos aceptar esa propuesta de la Administración General y ciertamente hemos seguido manteniendo contactos, hemos vuelto a hablar de este tema, seguimos hablando de este tema. No ha habido avances, no ha habido ninguna diferencia sustancial para poderlo reseñar, pero sí que es cierto es que nosotros seguimos pensando
que la transferencia del traspaso del ingreso mínimo vital ha de ser íntegro en todo caso, y nuestra pretensión es, o nuestra voluntad es, hacer entender eso al ministro o ministros a los que competa la cuestión. En este momento no va a entrar si es una cuestión u otra. Nuestra negociación mayormente en cuanto a lo que se refiere a traspasos y transferencias por parte del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno es mayormente con la Dirección de Política, con la Dirección, no con el Ministro de Política Territorial y Función Pública. Bueno, y ahí seguiremos intentando negociar y hacer entender qué es un traspaso, qué es una transferencia y en este caso reconducida al ingreso mínimo vital. Maite. Sí, yo quería preguntar al consejero Joaquín Villarreal si no hay más cuestiones para la consejera, en concreto sobre el nuevo curso. Ya sé que acaba de terminar el actual, pero bueno, sobre los preparativos o en qué fase están en estos momentos respecto al nuevo curso. Porque necesita su tiempo. De acuerdo, Maite. A medida que terminábamos el curso, nosotros adoptamos dos decisiones. Una, y nunca me cansaré de repetir, era la del agradecimiento y felicitación a toda la comunidad escolar, al más de 1 millón de personas que configura la comunidad escolar, por el trabajo y el esfuerzo realizado durante el curso 2021. Y a su vez, lo que comenzamos también fue a preparar el curso 21-22. Y el criterio principal a la hora de preparar el curso 21-22 fue el de la prudencia. Ustedes recordarán que la primera quincena ya de junio ya pues prácticamente todas las aulas ya estaban abiertas, el índice pues era mucho más bajo, el de contagios, y ahí a todos nos podría entrar un poco un espíritu de menor prudencia, y ahí nosotros optamos por dos decisiones. Por una parte, el enviar a los centros en la primera quincena de junio ya el protocolo basado en ese criterio de prudencia para el curso que viene, para el curso 21-22, y en ese sentido vamos a recordárselo otra vez en la última semana de agosto y viendo cómo va la evolución de la pandemia, porque como veis, semana a semana pues está la pandemia y los contagios y la tendencia puede ir variando, y en ese sentido en la última semana de agosto se les volverá a enviar el protocolo adecuado a los criterios, consejos y principios que nos marque el Departamento de Salud. Y a su vez, durante las primeras semanas, la primera semana antes de que los alumnas empiecen ya a asistir a los centros, nos pondremos en contacto con centros de educación para testar con los directores, directoras y responsables de dichos centros para ver cómo ha comenzado, cómo son los inicios de este curso escolar y no haya problemas. Y a su vez, durante la segunda semana o cuando ya los alumnos y alumnas empiecen o acudan a los centros, también cómo van evolucionando, cómo son los primeros pasos y en ese sentido, si hay problemas, cuáles son para poder solventarlos. Y otra de las grandes medidas que se ha adoptado y que ha sido importante fue la de dotar con los mismos recursos que durante el 2021 se dotó a todos los centros, sean públicos como sean concertados. Y si bien en un primer momento podía extrañar que dotásemos de los mismos recursos, se ha visto y se está viendo en estos días que la prudencia es el criterio que nos tiene que perdurar durante la gestión de esta pandemia, y es por eso que hemos decidido dotarles de los mismos recursos, tanto humanos como materiales, para que ellos puedan contar pues con un mayor número de recursos. Estos recursos personales se les comunicará, ya conocen, porque van a ser muy similares a los que tuvieron el curso pasado, pero durante esta semana, a lo largo de esta semana, ya se les enviará a cada uno de los centros cuáles son las propuestas que hacemos precisamente de esos recursos humanos, para que ellos también puedan hacernos llegar cuáles son sus objetivos y de qué manera quieren utilizar dichos recursos y, en ese sentido, pues gestionar de mejor manera lo que es la pandemia. Baliabide berdinak edo bermatzeko erabakia hartuta Bai, jaurlaritzak. irizpide nagusia izango litzake zuhurtziarena.
Orduan, 2021 ikasturtea bukatu da, eta zentzu horretan, nik uste, hezkuntza komunitate osoa zoriondu beharra dukaula egin duen lanagatik, eta aldi berean planifikatu beharra dukaula 2021-22 ikasturtea. Eta zentzu horretan planifikatu beharra dago bi hildo estrategiko kontutan hartuta. Lehena, izango litzateke protokoloa, 2021-22 onartu dan eta ikastetxeetara dagoenekoz bidali dan protokoloetan, aldi berean, esan nahi dugu, abuztuko azkeneko astean berbidalingo zaiela protokolo hori, osasun sailarekin errebisatuta eta kontutan hartuz zindan orduko pandemiaren egoera, eta beste alde batetik, baita ere ikastetxe guztiei, aste honetan komunikatuko zaie, naiz ikastetxe publiko zein itunpeko izan, zein baliabide, giza baliabidekin kontatuko duen, eta baita ere ze baliabide material izango dituen. Irizpidea izango da, 2021-22 izango dituzten baliabideak izango dira, 2021 izan dituzten berdinak, eta hor egon daitezken gora berekin, ikasleen baitan, edo beste hainbat irizpideen baitan, aste honetan komunikatuko zaie zehatz mehatz, ze baliabidek izango dituzte. Aldi berean, ikastetxeek guri adieraziko digute zertan eta nola erabiliko dituzten baliabide horiek. Oso ondo. Bueno, horren bigarren parteari emango diogu hasiera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Agor. Rompan filas. Kaixo, egunon. Ura behar duzu? Ez, eskerrik asko. Ez, akizu zagatik ez dudan edaten. Beste gabe. Egunon guztioi, berazaz, helburu, eskerrik asko. Beti bezala, egoera epidemiologikoaren eta txertaketa prozesuaren berri emango dizuet gaurko agerraldi honetan.
Hainbat gai ditugun arren gaur, aleginduko naiz laburbiltzen guztiak. Atzoko datuen arabera, 486 kasu positibo antzeman ziren. 14 eguneko intzidentzia metatuta 1.000 biztanleko Euskadin, 183,88 dago. Erreprodukzio indizea 1,41. COVID-19 zuten 22 pertsonen ospitaleratzea erregistratu zen atzo eta COVID positiboa duten 30 gaixo daude Osakidetzako zioetan, atzo baino 6 gutxiago. Astebetean intzidentzia metatuak 80 puntu egin ditu gora. Aipatzekoa da 0-39 urte bitarteko adin tarteen intzidentzia metatuak bikoiztu egiten duela Euskadiko batez bestekoa. Eta 17-18 urte bitartekoena begiratuz gero, intzidentzia 10 aldiz handiagoa dela. Ayer se detectaron 486 casos positivos. La incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 183,98 casos. El índice básico de reproducción está por encima de 1, concretamente en 1,51. Esto significa que por cada caso positivo se contagia más de una persona. Ingresaron en planta ayer 22 personas con COVID-19 positivo y Osakidetza tiene en sus unidades de críticos a 30 personas COVID positivas, la cifra más baja desde el 25 de agosto del año 2020. En una semana, la incidencia acumulada ha aumentado 80 puntos. Cabe señalar que la incidencia acumulada de las franjas de edad entre 0 y 39 años duplica la media de Euskadi. Y si miramos al grupo de personas de 17-18 años, la incidencia se multiplica por 10, situándose por encima de los 1.600 casos por 100.000 habitantes. Concretamente, esta situación se ha dado tras la detección por parte de la red de vigilancia y rastreo de varios brotes con origen concreto. Con el fin de que puedan ver la magnitud de los mismos y el efecto que ha podido tener en los datos globales de Euskadi, voy a darles unos detalles al respecto. Casos relacionados con el brote Hernani Urnieta Astigarraga, 342 positivos. Casos asociados al brote de viajes de estudio de fin de curso a Mallorca, 297 positivos. Casos ligados al brote de viajes de fin de curso a Salou, 107 positivos. Casos ligados al brote de viajes de fin de curso a Conil, 32 casos positivos. Dadas las circunstancias, vamos a ampliar el llamamiento a la participación en el cribado poblacional que tenemos actualmente en marcha para viajes fin de curso a partir de mañana miércoles. En concreto, pedimos a aquellas personas de entre 16 y 19 años que lleguen o sigan llegando en los próximos días, tanto de Mallorca, de Salou como de Conil, que se pongan en contacto con su centro de salud para realizarle una PCR a partir del día de su llegada. Como ven, seguimos de cerca los casos y sus contactos porque queremos frenar la transmisión cuanto antes. Esta es la manera de hacerlo, pero necesitamos la colaboración de la población. Ondo identifikatuta dauden agerraldiak detektatu ditugu. Hernani Urnieta Astigarraga agerraldiarekin lotutako kasuak 352 dira. Mallorkara egindako ikasturte amaierako bidaien agerraldiari lotutako kasuak 287. Ikasturte amaierako Salourako bidaia agerraldiari lotutako kasuak 107. Eta Konilerako ikasturte amaierako bidaiako kasuak 32. Egoera ikusita, ikasturte amaierako bidaietarako gaur egun martxan dugun biztanleria baeketan parte hartzeko deia zabaldu egingo dugu bihartik aurrera. Beraz, Mallorkatik, Saloutik edo Koniletik iristen diren edo iristen jarraitzen duten 16-19 urteko gaztei bihartik aurrera beren osasun zentroarekin harremanetan jartzeko deia egiten diegu PCR bat egin diezaieten. Hauxe da
pandemiaren bilakaerari buruz dugun argazkia. Baina alderdi ona ere badaukagu. Iazko uztailetik, asteburu hau izan da lehena 80 urtetik gorako pertsonengan kasu positiborik antzeman ez duguna. Hau, txertaketa prozesuari estuki lotuta dagoen errealitatea da. Esan dezakegu, txertaketa kanpaina hasi zenetik, Euskadin 2.400.551 dosi eman ditugula guztira. Sede populazioaren 42%ak lortu du txertaketa jarraibidea amaitzea. Eta 16tik gorako 10 pertsonetatik 7 gutxienez dosi bat daute dagoeneko. El 52% de la población diana en Euskadi ha conseguido finalizar la pauta de vacunación. Y 7 de cada 10 personas mayores de 16 años cuenta ya con al menos una dosis de vacuna. Y seguimos vacunando. Son dos buenas noticias que considero importante resaltar, pero insisto, seguimos vacunando. Ya saben que el ritmo de vacunación lo marcan las dosis que nos van llegando. Lo recuerdo porque la previsión de llegada de vacunas para esta semana es la siguiente: 79.560 dosis de Pfizer que llegaron ayer en una única entrega. No están previstas nuevas entregas a lo largo de esta semana de esta vacuna. De Moderna esperamos recibir 14.400 dosis y a finales de semana también prevemos recibir 6.200 dosis de Janssen. Osakidetza sigue administrando las vacunas tan pronto se reciben y así lo vamos a seguir haciendo durante todo el verano. Quisiera además realizar varios apuntes sobre el proceso de vacunación. Durante este mes de julio finalizaremos la vacunación con pauta completa de personas de 60 a 69 años. 115.000 personas culminarán su proceso de vacunación. La semana que viene cerraremos el capítulo de la vacunación del personal esencial. Tienen ustedes los datos actualizados en el boletín de vacunas que el Departamento publicó ayer. Esta semana Osakidetza se centrará en la vacunación de personas de entre 39 y 30 años, cuya cobertura esperamos que llegue a la mitad. A su vez, seguiremos avanzando con los de 49 a 40 años, cuya cobertura ha llegado ya al 80%. Dicho esto, a finales de esta semana, Osakidetza abrirá la posibilidad de coger cita a través de su página web a personas de entre 29 y 16 años. Esta posibilidad de coger cita por la web estará abierta todo el mes de julio y agosto a todas las personas mayores de 16 años. Terminaríamos con las clasificaciones prioritarias y bajaríamos al resto de población posteriormente. Hemos ido bajando los grupos de edad en la medida en la que hemos ido vacunando y llenando agendas. El objetivo es vacunar lo antes posible en función de las dosis que lleguen al total de la población. Beraz, ostiralean, Osakidetzak 29 eta 16 urte bitarteko pertsonei hitzordua hartzeko aukera zabalduko die. Webgunearen bidez hitzordua hartzeko aukera hau uztaila eta abuztu osoan egongo da zabalik 16 urte baino gehiago dituzten pertsona ororentzat. Lehentasunezko adintarteekin aurrera egin eta gero gainerako biztanleengana jaitziko ginateke. Horrela egin izan dugu aurrekoetan ere. Adintaldeak jaisten joan gara, txertatzen eta agenda betetzen joan garen heinean. Helburua ahalik eta lasterren txertatzea da, iristen diren dosien arabera. Antes de finalizar, sí me gustaría enviarles una solicitud, una petición. Y creo que en esto los medios de comunicación son muy importantes, por lo que requiero de su colaboración. Abrir agendas el viernes a este colectivo, 270.000 personas entre los 16 y los 29 años, no significa que vayamos a vacunar en una semana. Las agendas permanecerán abiertas y la vacunación se realizará en función de las vacunas que lleguen. Como hemos dicho, la hoja web estará abierta para los meses de julio y agosto. Es importante que transmitamos esta idea.
La opción de coger cita se mantendrá abierta para julio y agosto. En la medida que lleguen vacunas, nosotros seguiremos con su administración lo más rápido que sea posible. Behin hori esanda, eskerrik asko guztioi eta beti bezala zuen zalantzei erantzuteko geratzen naiz. Yo quería preguntarle por los datos relativos a los brotes que ha facilitado. En el caso de Hernani está claro cuál es el origen y la procedencia, pero no sé si puede desglosar de dónde proceden estos 107 positivos de Salou, por ejemplo, porque había un brote en Solaluce vinculado con ello, pero no hay tantos casos en esa localidad. Entiendo que también hay otras localidades. Y si puede precisar también los detalles del caso de Conil. Tanto en el caso de Salou como en el caso de Conil se trata de grupos de personas que han estado pasando los viajes de fin de curso en esas localidades a través de la red de rastreo. Una vez detectado alguno de los casos positivos, se ha podido vincular tanto contactos estrechos como otras personas que, contactadas por ser contacto, nunca mejor dicho, perdón por la repetición, pero es así, han resultado ser positivas. Ello nos ha hecho intensificar, como lo hicimos en el momento en el que vimos el brote asociado a los viajes de estudios a Mallorca, la red de rastreo y también intensificar el rastreo estableciendo un cerco en todas aquellas personas que han podido estar en contacto con las personas provenientes de esas localidades. Me refería más en concreto a de qué localidades proceden. Por ejemplo, ha habido una subida muy fuerte en la zona del Valle de Ayala en los últimos días. No sé si guarda relación con esto. No, fundamentalmente la localización del origen de la mayoría de estos casos está en el territorio guipuzcoano, pero también hay algunos casos en el territorio vizcaíno, aunque en menor medida, y también algún caso en Álava, pero en muy menor medida. Baiketak zabaldu dituzue, horiek dira oroar Euskadi osorako, lurralde guztietarako edo agerraldiak agertu diren inguruetarako, eta bigarrena, oraindik badaude ere bidai gehiago, gazte asko oraindik ere kanpora ateratzekoak dira, ze esango zenioke? Batetik, baeketa zabalik daukagu aurreko asteburutik, hasiera batean, bai populazioa osoa deitu bagenuen, Mallorcatik zetorren populazio 17 eta 19 bitarteko hoientzako deitu genuen, orain egiten duguna da, hori areagotu, zabaldu egiten dugu, baita Salou zein Koniletik datozenentzako, eta hurrengo egunetan mantenduko dugu zabalik. Aurrekoan egin izan genuen bezala, zenbatean edo noizartean zabalduta mantenduko dugun, ikusiko dugu zein dan bilakaera eta horren arabera. Baina bai gustatuko litzaiguke handik etorri berriak diren edo etortzekoak diren gazte guztiek parte har dezatela baeketa hoietan eta esan bezala bai, Euskadi osoko herrietara zabaldua dago. Nik zer esango nieke gaztei esango nieke bai Konilen, bai Mallorcan, zein Salouen, zein Bilbon, zein Gasteizen, zein Donostian, guztiot dakigula zein izan behar den gure portaera eta zein txuk izan behar diren mantendu behar ditugun prebentziozko neurriak. Gauza ez da, non gauden, eta hori entzun eta esan ibili izan gara pandemia osoan zehar, baizik eta gukeu zelan portatzen garen, gure portaera zelakoa den, gure jarrera zelakoa den. Eta guztiotakigu erlajazioa ematen denean prebentzio neurrietan, orduan, edonon izan daitekela kutsatze kopurua gora joatea. Beraz, deia, gazteentzat zein herritar guztientzat berdina da, kontuan izan dezagun pandemia batean gaudela, virusak zirrikitu guztiak erabiltzen dituela kutsatzeko eta beraz, hain ondo ezagutzen ditugun prebentzio neurriak orain arte mantendu izan ditugun bezala mantendu ditzagula. Comentaba Sailburu que lo importante es mantener ahora las medidas de prevención. Estamos a las puertas de un LABI. Además de mantener las que hay, si considera que la situación puede hacer pensar en alguna restricción, dado que también se ha aprobado el Bizi Berri 4.
Bueno, tendremos que escuchar cuál ha sido el dictamen de la comisión técnica que se ha reunido a lo largo de la mañana de hoy y mañana, como bien saben, en el Consejo Asesor es cuando se hará la revisión de esas medidas y se decidirá si es que corresponde mantenerlas o modificarlas. Amaia. Niretzako da. Bueno, lehen esan dudan bezala, batetik daukagu ekainaren 24an legebiltzarrean onartu zen legea. Eta lege horren helburua zen hartu behar ziren neurriei barik eta bermerik juridikorik handiena ematea, ezta? Horren ondoren, eta joan den urteko maiatzetik egin dugun bezala, eta 4 hilabeteko epeak ipini genituelako tokatzen zen, datozen hilabeteetarako biziberri plana egokitzea, eta horrela sortu da biziberri planaren 4. bertsioa. Biziberri planak dauka baita ere erreferentziazko panel bat, eta hor kokatzen dira neurri ezberdinak eta indikadore ezberdinak, eta marko horren arabera, orain arte gertatu den bezala, batzorde tekniko-zientifikoa osatzen duten pertsonek egingo dituzte egoeraren azterketa egin ondoren beraien proposamenak. Iker. Sí, yo quería preguntarle a la consejera por la situación asistencial. Efectivamente, en la UCI o en planta los ingresos no se están incrementando en la manera en que se están incrementando los positivos, pero en otras comunidades autónomas sí que están destacando una mayor carga en la atención primaria, en otros servicios. No sé si aquí está ocurriendo lo mismo y también se puede actualizar la presencia de la variante Delta en estos brotes, porque por ejemplo en zonas de Navarra ya se está hablando de un 80% de presencia. No sé si tiene esos datos. Primero quería aprovechar para también recordar una cosa. En la medida en la que las hospitalizaciones se incrementa, mayor es el riesgo de que cualquier persona pueda pasar a una unidad de cuidados intensivos. Y ya sabemos que a mayor número de positivos, mayor número de hospitalizaciones, luego el riesgo de ingreso en las UCIs está ahí. Que en estos momentos los positivos se centren más en personas jóvenes que pueden verse menos gravemente afectadas por el contagio, por la COVID-19, no quiere decir que ese riesgo no esté. Y recordemos que siempre lo hemos dicho, ¿no?, que ni una sola vida debe de ponerse en riesgo por este motivo. Luego, no nos vayamos a una sensación de seguridad, ¿no?, de que porque son jóvenes, de porque lo pasan mejor, de porque no requieren tantos ingresos, de porque no llegan tantos a la UCI, este riesgo ha desaparecido. Este riesgo es real y debemos de ser conscientes que todas las vidas merecen de ser vividas. Luego, ni un solo ingreso en la UCI es nuestro objetivo y debe seguir siéndolo. Por otro lado, respecto a la atención primaria, nosotros por el momento no hemos detectado una mayor frecuencia de pacientes a la atención primaria. Es cierto que estamos teniendo un mayor número de casos positivos en los últimos días, pero no requieren de esa atención por su sintomatología desde la atención primaria. Dese en cuenta que en el seguimiento de casos y contactos, en la detección de esos casos, en estos momentos la mayoría provienen a partir de la red de vigilancia y de la red de rastreo, con lo cual los detectamos incluso antes de su llegada a la atención primaria. Respecto a la variante y los brotes, de los datos que tenemos en estos momentos podemos establecer que en Euskadi puede haber una prevalencia en esos brotes de un 33% por ahora de lo que estamos secuenciando de la variante Delta.
pero evidentemente esos datos, en la medida que el análisis de los positivos, de que la secuenciación vaya finalizando, puede ir variando. Por ahora nosotros estamos en esos márgenes. Ya saben también, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que estos datos mañana pueden variar. Es en función de los resultados que vayan emitiendo los laboratorios. Pero ahora mismo aquí podríamos estar hablando de una incidencia de alrededor del 33-35%. Javier. Sí, dos preguntas sobre la vacunación. Dado que se va a abrir ya el periodo de citación para personas entre 16 y 29 años, si dentro de este colectivo se va a priorizar de alguna manera a aquellos estudiantes que van a viajar al extranjero para pasar el curso que viene y así puedan viajar con la pauta completa. Y sobre la previsión de llegada de vacunas, más allá de la que nos ha explicado sobre esta semana, ¿qué previsiones tienen de cara a todo el mes de julio? Si creen que va a ser más o menos igual que en junio, va a ser menor, y si en ese caso se podría ralentizar los objetivos de la campaña. Saben que los criterios de vacunación han sido siempre criterios de riesgo, los que hemos intentado seguir, y dentro de ellos en estos momentos ya llegamos afortunadamente a la población más joven. Toda ella va a tener la oportunidad de solicitar su cita a partir de este próximo fin de semana. Respecto a la segunda pregunta que me hacía, que era, Xavier. Sobre la recepción de vacunas. Sí. Respecto a la recepción de vacunas, ya sabíamos, y eso ya lo comentamos también en esta misma rueda de prensa, que en el mes de mayo y junio Pfizer adelantaba las entregas que estaban previstas para el Q4, esto es para el último cuatrimestre del año, ¿no? Eso ya se ha producido y ahora, en el mes de julio, lo que prevemos es que se mantenga la pauta habitual, que ha sido la pauta generalizada durante los meses anteriores. Luego, por eso, antes le señalaba, ¿no?, que iremos con la vacunación en la medida de que vayamos disponiendo de vacunas, y por ahora las entregas de Pfizer van a volver a ser de alrededor de 79.000 dosis semanales. Maite. Sí, quería preguntarle sobre ese panel al que aludía. Me imagino que en ese panel hay diferentes escenarios, como ha habido hasta ahora en el Heziberri 3. Entiendo que eso se llevará mañana al labio, que podemos pensar, a tenor de los datos que ha aportado la consejera, que mañana pudiera haber mayores restricciones de las que hemos tenido ahora, teniendo en cuenta ese panel y los datos. Bueno, nos hemos manifestado varios miembros del Gobierno estos días en este sentido. El objetivo principal en este momento es que se cumplan las medidas que están en vigor. La situación que estamos viviendo, tanto en Euskadi como consecuencia de comportamientos que ha habido en otros lugares fuera de nuestra comunidad, son consecuencia del no cumplimiento de las medidas establecidas. Por lo tanto, la prioridad y el llamamiento que hacemos, sin duda, es el del cumplimiento de las normas en vigor. Creemos que como Gobierno también debemos hacer una referencia a las entidades municipales y otro tipo de organizaciones y asociaciones para recordar que no estamos en un momento de fiestas. No es momento de fiestas ni de no fiestas. Hemos visto, por ejemplo, que algunos acontecimientos en algún municipio guipuzcoano que han comenzado de forma espontánea han dejado un número altísimo y elevadísimo de contagios. Se están produciendo incumplimientos de la normativa en vigor. Es el momento de que cumplamos todos, jóvenes y no tan jóvenes, las normas que están establecidas. David. David, a ver, Asun. Ez komentatzen zenuenez, jaiak eta ez jaiak ospatzen hasi direla hainbat herritan eta horrek eragin zuzena izan duela. Ez direla betetzen ari eta kasu honetan deia udaletxeei ere bai, Bueno, esan dudan lehenengo gauza da, bai, hemen gauden sailburuen iritziz eta beste batzuen iritziz ere, gertatzen ari zaiguna da, indarrean dauden neurriak betetzen ez direlako. Hori gertatu da gure autonomia erkidegoan eta gertatu da hemendik kanpora, eta beraz beharrezkoa da gogoraraztea indarrean dauden neurriak betetzea dela egoera honi aurre egiteko modu bakarra. Izan orain indarrean dauden neurriak edo beste batzuk hartuko balira. Beraz, lehenengo kontua da neurriak betetzea, eta zentzu horretan oso garrantzitsua da danok kontuan izatea, izan udal, izan elkarte,
izan edozin eratako talde, betetzen ez baditugu indarrean dauden neurriak, honen moduko egoerak bizi izango ditula. Hau ez da jaietarako momentua. Udale gaienak bertan bera utzi dituzte jaiak, baina ez jaien momentua ere ez da. Da, arauak betetzeko momentua, eta hau da, egoera honi aurre egiteko modu bakarra. Consejera, me gustaría saber si nos podría dar algún detalle. Hablaba hoy de 22 ingresos. ¿Cuál es el perfil de las personas que están ingresando en las últimas horas, en los últimos días? ¿De qué perfiles estamos hablando? ¿De qué tipo de gente es? ¿Es gente joven? ¿Son perfiles más agudos o más leves de los que entraban antes? En estos momentos, las personas que están requiriendo atención hospitalaria por COVID-19 son personas sensiblemente más jóvenes, según sobre todo con qué época de la pandemia estemos comparándolo, ¿no? Pero si miramos, sí es cierto que ahí hay un predominio en el que igual las personas entre 40 y 60 sean las que estén ocupando ese espacio en lugar de las de más de 60, como ha venido siendo hasta ahora, con una sintomatología más leve generalmente y que no requieren o no están requiriendo, y eso lo están viendo ustedes por los datos, de una atención masiva en las unidades de cuidados intensivos. Esto es, que su evolución está siendo mayoritariamente positiva. Pero vuelvo a insistir en algo que les comentaba antes. A mayor número de positivos, mayores posibilidades de necesidad de una atención hospitalaria, mayores posibilidades de ingreso en las UCIs, porque los ingresos en las UCIs se siguen dando, desgraciadamente. Lo que ocurre es que también estamos teniendo la evolución positiva de aquellas personas que, llevando un tiempo ingresadas o porque han llegado en mejores condiciones, están siendo altas de las UCIs, pero seguimos teniendo, insisto, ingresos en las UCIs. Sí, a la Sailburu, una duda. Ha comentado que en julio va a finalizar la vacunación de las personas de entre 60 y 69 años. ¿Nos mantenemos en Euskadi con la previsión de esa segunda vacuna en 12 semanas? Porque hay comunidades que lo van a adelantar. No sé cómo estamos ahí. Las personas de 60 a 69 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca y están esperando a la segunda, digamos que ya tienen una cierta concertada conforme a lo establecido por la ficha técnica de la vacuna para tener un mayor porcentaje de inmunidad, conforme a lo establecido también con el Consejo Asesor de Vacunas y con Salud Pública por nuestra parte. Luego, esas personas lo que tienen es la indicación de una pauta absolutamente correcta. No ha habido desde la Comisión de Salud Pública ni desde el Consejo Interterritorial ninguna directriz en otro sentido al respecto. Y con ello, además, aprovecho para decirle que efectivamente en 2 semanas un poco largas el conjunto de todas esas personas habrán podido completar su pauta vacunal. Yo quería preguntarle a la consejera si tiene alguna explicación, porque en el colectivo de profesionales esenciales son ya más los que están recibiendo AstraZeneca que Pfizer desde el boletín de ayer. Bueno, esto ha cambiado respecto al inicio de ese proceso. No sé si tienen algún dato o alguna explicación a este respecto. Los datos son los que ustedes vieron reflejados ayer en el boletín de vacunación del departamento, y desde el primer momento saben que esto era una cuestión de que a las personas a las que en su semana correspondiente se les ofrecía una cita para vacunarles de Pfizer decidieran aceptar esa indicación de Osakidetza o decidieran, mediante un consentimiento informado y una solicitud expresa, pues hacerlo con AstraZeneca. Nosotros al respecto siempre hemos dicho que la pauta indicada era segunda de Pfizer, pero que las personas podían decidir, en este caso, rechazar esa cita y solicitar una segunda con AstraZeneca. Los datos que dimos al principio es también, recuerdo que eso se lo dijimos, los datos del primer momento mostraban lo que mostraban y ahora es la evolución conforme vamos avanzando con ese colectivo que vamos a terminar, como le digo, en brevísimo tiempo.
Osongi, eskerrik asko.